Bendigamos al Señor en este nuevo día. Hoy es 20 de septiembre de este año 2023. Le damos gracias al Rey Celestial porque nos llama a la existencia. El Señor que todo lo puede nos da siempre la confianza en sus promesas. Hoy es un nuevo día para descubrir la voluntad de Dios, ser dócil a su palabra y dejar que Él como Maestro nos enseñe con sabiduría el sentido de la vida y también a interpretar los signos de cada momento. Abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios. El Señor que camina a nuestro lado, anima nuestro corazón para que tengamos vida en abundancia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijiste que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día que la Iglesia nos regala para la Santa Misa, nos lleva sobre todo a comprender lo que significa esa vida de comunión en Jesús como Señor, la docilidad que tenemos que tener en el corazón para recibir esa palabra que llena de luz nuestra vida y así responder siempre al llamado que diariamente el Señor nos hace, llamado a su reino, llamado a tener parte en su viña. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y allí el apóstol Pablo tiene una finalidad y es decirle a su discípulo, a este muchacho, cuál es el valor de la iglesia o el significado de la iglesia en sí mismo. La iglesia no es el edificio material que nosotros conocemos, ese edificio que se construye con el esfuerzo y con las ayudas y actividades de la comunidad. La iglesia somos todos los bautizados en un sentido amplio de la palabra, y en la iglesia estamos todos llamados a vivir de la presencia de Dios y en ella cumplir también una misión, porque es en la iglesia donde se nos hace hijos de Dios, crecemos en fe y también en la iglesia encontramos el lugar de nuestra salvación. Por eso algún día Santa Teresa del Niño Jesús decía: he encontrado mi lugar en la iglesia, yo seré el amor. Y desde su convento de clausura aprendió a ofrecer todo por la misión de la iglesia, sus sacrificios, sus oraciones. Hoy Pablo se enfoca en ese valor de la iglesia y le dice al mismo Timoteo: quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es decir, en la asamblea de Dios, viva columna y base de la verdad. La comunidad es un don siempre del Señor. Cuando vemos la comunidad como el lugar o el escenario de nuestras actuaciones o de aparecer según nuestros dones o carismas, allí hay una falsa experiencia de la comunidad o una experiencia inmadura de la comunidad mejor. Porque la comunidad es el lugar para descubrir el valor del amor.
La comunidad es el lugar para descubrir la necesidad de vivir unos con otros en la comunión del Espíritu Santo. En la comunidad descubrimos cómo Dios hace una obra y es el unirnos en su Espíritu para que descubramos el gozo y el sentido de la vida que Él nos da y así aprender a unir esfuerzos para cumplir una misión de ser verdaderos testigos de Él en este mundo. Sin la comunidad no se crece. Por eso, cuando una persona comienza en una comunidad y no es capaz de abrirse para vencer sus egocentrismos, para vencer sus egoísmos, pues terminará en algún momento odiando o subvalorando la comunidad y alejándose de ella. Porque el que no quiere hacer cambios y transformaciones en su corazón, no ve la necesidad de la comunidad, no ve la necesidad de la iglesia. El Señor siempre nos está animando a que veamos con ojos siempre de fe lo que significa la iglesia en medio de las debilidades y en medio de las tribulaciones que se puedan pasar. La iglesia siempre será una respuesta de Dios a la necesidad de nuestro crecimiento de la fe. Por eso tenemos que dejarlo claro, no hay comunidades perfectas. Hay personas llamadas a ser hermanos desde el Evangelio. Nuestros sentimientos tienen que pasar por el Evangelio para poder descubrir el valor de cada persona. Nuestra esencia no está en ser nosotros mismos, sino nuestra esencia está en ser con los otros el regalo de Dios para un mundo que necesita tanto de la obra del reino del Señor. Por eso es especial, pues, cuando también vemos hoy un evangelio que Jesús lo habla como en una manera muy parabólica y dice: ¿a qué se parece esta generación? Se parece a unos niños que tocan en la plaza, y los niños tocan cantos festivos para que bailen y no bailan. Y dice, y también se cantan lamentaciones y no lloran. Y por eso Jesús hace esta comparación para expresar el inconformismo que existe en el ser humano. A Juan Bautista lo rechazaron porque llevaba una vida rara, porque llevaba una vida de un hombre de penitencia, de un hombre de rigor en la parte misma de ser una ofrenda espiritual para Dios, y lo vieron como un hombre fanático. Vino Jesús a celebrar la misericordia, la bondad de Dios, y dijeron que era un comilón, un borracho, amigo de pecadores. Pero termina el evangelio con una frase muy sabia diciendo: pero los hijos de la sabiduría o los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Es decir, quienes aprenden a vivir la vida para Dios se dan cuenta del mensaje de Cristo en los momentos muy determinados de la obra salvadora que Él realizó en este mundo. Hubo momentos en que el Señor hizo ayuno, y eso solo lo vio el Padre, y se preparó en ese ayuno para empezar su ministerio. Pero hubo momentos también en los cuales se apartó a orar en la montaña, y eso solo lo veía el Padre. Bajaba a la montaña, acogía a los pecadores, los perdonaba, los llevaba por el camino de la conversión y celebraba con ellos el que fueran recobrados para Dios. Y por eso, cuando una persona no quiere aceptar el mensaje de Dios, siempre le está sacando peros a la persona. Siempre está sacando esa disculpa
o está mirando los defectos de quien le está anunciando el Evangelio. Hay veces el maligno obra así, de esa manera también en el corazón de muchas personas a través del inconformismo, porque cuando hay inconformismo es cuando no se quiere hacer un crecimiento, o cuando hay inconformismo es cuando también la persona no quiere hacer cambios, transformaciones en su vida y se quiere quedar con su superficialidad, abrazar lo que es simplemente aquellas conveniencias del ambiente, de lo que le sirve para sobrevivir. Hoy el Evangelio pues nos lleva a que descubramos que en esta recta final del año hay que abrir el corazón a la palabra. El Señor quiere hacer cambios en nuestra vida. El Señor quiere que descubramos también el lugar en su iglesia y que nos abramos también a la obra de su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hacer la coronilla al glorioso patriarca San José.